protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a una edición más de Mextranjeros. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes en alternancia con mi compañera Ixchel Cisneros. Ahora nos veremos cada último viernes de mes para analizar la noticia con los periodistas de otros países que reportean desde México. Esta noche, en temas internacionales, abordaremos, por supuesto, la guerra en Ucrania, pero también la situación en Chile ahora que gobierna el presidente Gabriel Boric. En temas nacionales, veremos cómo nos posicionamos dentro del panorama de inflación mundial y también cómo vamos en cuestiones de libertad de prensa y acceso a la información, sobre todo en cuanto a crimen. Los dejo con las portadas internacionales y nos vemos en la mesa de debate inmediatamente después. El pasado 8 de marzo, varias ciudades alrededor del mundo se pintaron de morado, mientras miles de mujeres se manifestaron en contra de las desigualdades y la violencia de género, exigiendo el respeto a sus derechos, un alto a los feminicidios y una mayor injerencia en la toma de decisiones. Arabia Saudita ejecutó a 81 hombres en un día, la mayor ejecución colectiva de su historia. Autoridades alegan que se trataba de personas involucradas con el terrorismo y niega las acusaciones de abusos contra los derechos humanos. Conforme nos acercamos al punto de no retorno, el cambio climático inducido por el ser humano sigue cobrando fuerza, causando inundaciones, incendios, sequías y olas de frío o calor inusuales. En las últimas semanas, Argentina, Australia, Bolivia, Ecuador y Haití, entre otros países, enfrentaron fenómenos meteorológicos atípicos que causaron pérdidas humanas y otras afectaciones serias. Una delegación de Estados Unidos visitó sorpresivamente la capital de Venezuela. Tras la reunión entre funcionarios de ambos países, el gobierno de Maduro liberó a 2 ciudadanos estadounidenses encarcelados. Este encuentro sucedió en medio de la búsqueda de suministros de petróleo alternativos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible negociación. Por segunda vez desde su toma de protesta, el presidente peruano Pedro Castillo busca salvar su gobierno ante la petición de destitución por posible tráfico de intereses después de que se descartara una primera petición en noviembre pasado. El próximo 28 de marzo, el mandatario responderá oficialmente los cuestionamientos de la oposición ante el Parlamento de Perú. La justicia sudafricana desestimó las disputas presentadas por algunos miembros de la familia real sobre el nombramiento de Misisulu Zulu como heredero al trono de la monarquía Zulú tras la muerte del rey el año pasado. El 11 de marzo, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile, convirtiéndose en el presidente más joven del mundo. Aseguró que inicia una nueva era para el país sudamericano y que pondrá en marcha un gobierno de izquierda cuyos ejes centrales serán una nueva constitución, reformas estructurales en temas de salud, pensiones, educación y medio ambiente, una relación estrecha con los pueblos originarios y políticas de género, entre otros. Las elecciones en Corea del Sur dieron como ganador al conservador Yoon Suk-yeol tras una reñida carrera por la presidencia. El exfiscal y ahora presidente electo del país asiático promete una postura más dura respecto a Corea del Norte y China y vínculos más estrechos con Estados Unidos. México ocupó algunas portadas internacionales este mes tras los disturbios ocurridos en el Estadio Corregidora durante el partido de fútbol entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Zorros del Atlas. El impacto frente al brote de violencia que provocó decenas de heridos y un pánico generalizado entre los asistentes cruzó las fronteras. Pues mes de marzo agitadísimo. Creo que no podemos perder demasiado tiempo y entrar directo a el tema que pues quizás ha conmocionado al mundo, que es Ucrania. Quiero primero, por supuesto, presentarlos a ustedes. Rápidamente tenemos aquí con nosotros a nuestra queridísima Andalucía Nol Solov. Ella es neoyorquina de Estados Unidos, es freelance y bueno, entrega algunos reportajes, muchísimos reportajes a Al Jazeera y también a Vice News. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí de regreso con Qué rico, ¿no? Qué rico estar en Extranjeros otra vez, en efecto. Está con nosotros Pablo Sánchez Olmos, español. Tú trabajas para el diario El Mundo, por supuesto, pero también para la radio, Onda Cero, y en otra tercera dimensión para la televisión en Antena 3. Así es, lo que me permiten, y aquí también feliz de estar y compartir con vosotros esta tertulia tan agradable. Sí, ¿no? Qué bonito estar en diferentes frecuencias. Muchísimas gracias, Pablo. Rafael Archondo, Hola. Aquí mismísimo de Bolivia, de nuestro continente, periodista especializado en temas internacionales, colaborador de Página 7. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo están ustedes? Pues feliz de estar aquí compartiendo otra vez en esta segunda etapa. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias a ti. Y bueno, desde el programa número 1 tenemos con nosotros a Massimo Barzisa de Italia con su página Punto de Incontro de noticias. Él es, bueno, nuestro especialista, por supuesto, en economía. Nos va a ser de mucha utilidad en todo momento porque si mundo económico es este. Gracias. Muchas gracias, Yael. Contento de estar aquí en esta cuarta temporada de Extranjeros. Muchísimas gracias a ti. Pues bueno, vámonos a este tema que pesa. En cuanto las tropas rusas entraron a Ucrania, empezó a hablarse de guerra mundial, de guerra nuclear. O sea, empezaron a haber realmente gritos de alarma, como si revivieran los fantasmas de la última guerra mundial que terminó en 1945, o sea, como si de verdad estuviéramos regresando a una conflagración de este tipo. ¿Debemos temer una guerra nuclear? O sea, ¿realmente hay bases para pensar en esto? Pues yo creo que no. La verdad, efectivamente una guerra en Europa es algo muy desconcertante, ¿no? O sea, nos hace recuerdo, nos retrocede un poco a la guerra de Yugoslavia, el antecedente más cercano, digamos así, pero sí, una guerra en Europa, entre el país más grande de Europa y el segundo país más grande, pues sí resulta siendo algo espectacular. Sin embargo, pues sabemos que al haber armas nucleares justamente involucradas en el conflicto cerca o en la periferia, pues eso inevitablemente genera un efecto de disuasión, ¿no? Como se le llamó en los catálogos y en los manuales clásicos de la Guerra Fría. Tener armas nucleares implicaba que no se activara precisamente el botón, y entonces nadie se atreviera precisamente a involucrarse en una guerra nuclear por el hecho de que una guerra nuclear no tiene ni perdedores ni ganadores, ¿no? Simplemente implicaría de alguna manera la extinción de la especie humana. Y ese elemento de disuasión pues imposibilitó durante la Guerra Fría que se produjera una tercera guerra mundial. De alguna manera, de forma paradójica, ¿no? El hecho de tener armas de semejante calibre implicaba garantizar cierta paz, ¿no? Lo que creo que es nuevo en este caso es que ha surgido de nuevo la discusión sobre las áreas de influencia, o sea, la idea de que Rusia puede hacer con Ucrania lo que quiera, como lo hacía Estados Unidos probablemente con Panamá o con Granada, ¿no? Es decir, que hay zonas en el mundo donde hay una potencia rectora, ¿no? Creo que a eso nos está regresando Putin otra vez. No quiero decir con ello que antes no existiera esa forma, ese modelo de pensar, pero no estaba muy vivo, ¿no? Estaba claro que la Guerra Fría la perdió la Unión Soviética, que la Unión Soviética se disolvió, que la OTAN tenía la posibilidad de irse expandiendo hacia el este, como de hecho lo hizo con la aceptación de la propia Rusia, ¿no? En 1997, Boris Yeltsin firma un tratado, un acta, que se llama un acta de acercamiento entre Rusia y la OTAN, donde la OTAN obtiene el permiso ruso, digamos, ¿no? de tener más socios, bajo la condición de que no hubiera precisamente armas nucleares en los nuevos países, ni un desplazamiento mayor de 50.000 tropas, ¿no? Eso es lo que se dijo el 97 en París, y eso de alguna manera generó la sensación de que la Guerra Fría se había terminado, ¿no? Ahora, la gran pregunta que podemos hacernos acá es si la Guerra Fría está de regreso o no. Pero yo descartaría una guerra nuclear, no sé cómo piensan los demás. Bueno, cuando yo vi que de repente era como tropas rusas están en Chernobyl, o sea, como tu primera reacción es como, y ya dices, ay no, eso ya no opera, ¿no? Pero aún sí te da, o sea, como que ni me entró la cabeza, ¿no? Cuando declararon la guerra y que Rusia empezó a atacar a Ucrania, no pensé de inmediato, ¿no? En armas nucleares, pero cuando dices, ay, ahí están donde todavía hay residuos, ¿cómo se llama? Radioactivas, ¿no? Pero como que están ahí y ya dices, ay, no, pues ya, eso es ya otro tema que yo no descartaría al 100. O sea, como justo hoy estaba escuchando una entrevista con una periodista de Siria,
como que estaba hablando mucho como de las tácticas que están usando en Ucrania, que eran como muy parecidas a las tácticas que usaban en Siria y que también Putin había apoyado, y que también de como de armas químicas, ¿no? Entonces que, o sea, yo no lo descartaría, pero tampoco diría, ay, sí, es inminente la conspiración y no sé qué, ¿no? Sobre todo porque, ¿quién nos iba a decir hace 2 o 3 años que una pandemia iba a encerrar a todo el mundo en sus casas? Era un escenario muy apocalíptico que yo creo que pocas personas podían imaginar, ¿no? Exacto, Y yo creo que también viene por ahí esta sensación que tiene la gente un poco de que estamos viviendo unos años demasiado turbulentos, donde están pasando cosas que no habían pasado en décadas. Casi ciencia ficción, ¿no? Exacto. En la realidad. Aunque la diferencia es que la pandemia de alguna manera fue un fenómeno natural, Ajá. fuera de teorías de conspiración y ese tipo de cosas, pero y esto es una cosa provocada por una persona o un grupo de personas y que francamente no se necesitaba en este momento. Y está poniendo el mundo, está poniendo el mundo en una situación de estrés terrible, y agravando problemas que ya había dejado la pandemia. Quizá aprovechando el momento, ¿no? Yo también pienso que la pandemia pudo haber dejado problemas que hacen a distintos países recurrir a alianzas económicas, alianzas de ayuda que pueden incomodar, ¿no?, a viejos aliados, que es el caso ahorita. Pero van mal los rusos, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. O sea, ya estamos a un mes de la invasión y no han tomado ninguna ciudad importante, ¿no? Ni siquiera una de las 10 principales. O sea, está a punto de caer aparentemente una, pero la resistencia o la ineptitud del ejército ruso, no sé cuál de los dos pesa más, ¿no? Pero yo veo que van muy lento, no sé cómo. Yo el tema es que creo que no sabemos realmente qué había en la cabeza de Putin en el momento de ordenar esta invasión, hasta dónde quería llegar. ¿Se quería limitar a los territorios fronterizos? Pues ¿Quería no. llegar hasta Kiev? Está avanzando hacia Kiev, ¿no? Probablemente si se le complica, al final se verá obligado a sentarse a negociar, pero Ojalá. ya habiendo avanzado el terreno que haya querido avanzar, ¿no? Pero eso sería una derrota, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, vamos a ver. Pero sí, tienes razón que por lo menos no parece, lo que se anunciaba en los primeros días, no parece responder a nada de lo que nos esperábamos todos y por lo menos no lo que se esperaba Putin, por lo que sabemos. Tú mencionaste algo importante, Rafael, que decías que, bueno, es que es otra vez una guerra en Europa. Es decir, mientras fuera en Irak, o mientras fuera en Afganistán, o mientras fuera en Siria, no parecía pues, ¿no? Levantar este tipo de preocupaciones. Y además es con Rusia, ¿no? Uno de estos antiguos países enormes que participaron en las 2 primeras guerras mundiales y que tienen armamento nuclear. La pregunta también es, esto de que sucede en Europa, ¿no?, que está en un lugar donde pensábamos que la civilización ya y la ONU, en fin, las naciones se hablaban un poquito mejor entre sí, ¿no también ha provocado reacciones distintas a esta guerra según los países? Es decir, en Bolivia, en España, que es Europa, en Estados Unidos, que está implicado en la guerra, en Italia, ¿cómo se ve esto desde distintos países? Lo que quisiera saber. Bueno, yo creo que una cosa que a mí bueno, de Estados Unidos hay muchas cosas que decir, pero para empezar, una cosa que a mí me llamó la atención y me hizo muy triste fue ver a los medios hablar, ¿no? Y que había tantos corresponsales en la televisión diciendo, es que tienen ojos azules, son rubios, son civilizados, vean Netflix. ¿Eso en Estados Unidos? Tienen cuentas de Instagram. O sea, no solo Estados Unidos, fue medios, algunos de Estados Unidos, muchos más de Europa. Pero, o sea, uno dice, ok, sabemos que hay mucho racismo en el mundo y al parecer la vida de alguien de Ucrania le importa mucho más que la vida de alguien de Siria, de Palestina, de Irak, de Afganistán, etc. Yemen. Pero así escucharles, o sea, alguien hizo una compilación de todos estos presentadores de televisión hablando tal cual que les importaba porque tienen ojos azules, ¿no? Entonces, yo creo que pues vemos que ponen mucho más importancia en los medios sobre lo que está pasando. Y una cosa, recién Estados Unidos dijo, ya no vamos a comprar petróleo de Rusia, vamos a comprarlo de Arabia Saudita. Ajá. Y una congresista dijo, oye, pero Arabia está atacando a Yemen. ¿A Yemen no le importa? O sea, están en una guerra con Yemen, pero es como, entonces, pues, depende de quién estás escuchando en Estados Unidos, ¿no? O sea, para mí, mis fuentes sí están más
criticando Claro. que hay solo, no porque está mal que Polonia, por ejemplo, está recibiendo millones de refugiados de Ucrania, pero está mal que Polonia nunca recibió ni una persona de Siria, ni una persona de Afganistán. ¿Cómo ven los países europeos? Tenemos aquí dos corresponsales europeos. Una cosa importante que creo que hay que mencionar es que si se puede hablar de algo positivo que está provocando esto, fue la respuesta de la Unión Europea como tal, unida y de acuerdo y desde el primer momento. Había muchas dudas con respecto a eso antes de que esto sucediera y creo que se está demostrando que sí, efectivamente existe un sentimiento de unidad de parte de los países de la Unión Europea. Creo que la estrategia de atacar o contraatacar a Rusia con medidas económicas sea la adecuada, evidentemente. Hay que ver hasta qué punto se puede estirar la liga sin que se rompa, porque tiene consecuencias también para los propios países europeos, evidentemente, claro, todo esto. Pero la unión que ha demostrado Europa en este momento es admirable. Esto que te preguntaba si él está contabilizado. El 2 de marzo Naciones Unidas votó una resolución, ¿no? Una resolución que se aprobó por el 70% de la membresía de Naciones Unidas, 141 países, y ahí podemos ver cómo digamos, a qué opción se inclinaron cada uno, ¿no? Obviamente la resolución era contra Rusia, condenando la guerra, exigiendo el cese de las hostilidades, el repliegue de las tropas rusas, el respeto a la integridad territorial de Ucrania, todo lo que Naciones Unidas viene predicando desde hace casi más de casi 8 décadas, ¿no? Pero hay un grupo de 35 países, por ejemplo, que se abstuvieron, ¿no? O sea, no estuvieron rechazando la agresión, obviamente tampoco la aplaudieron, pero evidentemente abstenerse en esa circunstancia era estar del lado de los rusos, ¿no? Los que rechazaron la resolución en sí fueron los aliados más cercanos, ¿no? Bielorrusia, estaba Eritrea, que recibe una cooperación militar de Putin, digamos Corea del Norte, que era más o menos... Sí, una vez más cuestión de alianzas, Siria, ¿no? De alianzas, ajá, son alianzas... Y en América Latina, con eso quería un poco pues, regresar a nuestro continente, efectivamente, digamos, prácticamente toda América Latina estuvo a favor de la resolución, en contra de Rusia, con algunas excepciones: Venezuela, que se salió de la sala, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Y Cuba. ¿No? Y Cuba, claro, exactamente. O sea, los países de lo que se llama el ALBA, que fue la vieja alianza que Chávez formó con algunos países y que se ha debilitado muchísimo, y El Salvador por una razón que todavía no entiendo. Incluso el presidente Bukele en El Salvador, la bancada del partido de gobierno en El Salvador decidió no hacer un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, o sea, una posición tanto así, ¿no? que no entiendo mucho, ¿no? Sorprendente. Pero claramente esa es la forma en que se fueron, digamos, definiendo las opciones. No, vamos a tener que pasar al siguiente bloque, pero estoy segura que todo lo que se quedaron por decir lo van a poder sacar en cuanto abordemos los otros temas que nos juntan esta noche. Vamos a un corte y volvemos. Pues vámonos a un tema que concierne más nuestro país, México, en el que vivimos. Hemos estado enterándonos de sucesos bárbaros, por lo menos yo en redes sociales de repente veo que hay una matanza, ¿no? O una balacera, digamos, un fusilamiento en Michoacán afuera de un servicio funerario. De repente, no, anuncian 17 muertos y al final nunca se sabe bien qué fue lo que pasó. Sucede esto de Querétaro, que nos ha dejado sin palabras, ¿no? Una deshumanización, ¿no? de los confrontamientos entre barras de porristas en fútbol. Hay activistas políticos que desaparecen y la historia que nos entregan, o sea, empieza a circular en redes información contradictoria, la información que tenemos al final es nada. Lo que yo me gustaría que nos preguntemos hoy aquí es: ¿tenemos razón los mexicanos en sentir que nos están desinformando? O sea, que nos están escondiendo algo, que hay un movimiento, o sea, que algo no está saliendo a la luz por alguna razón. Yo creo que esta es una pregunta que prácticamente todos los países del mundo podrían decir que sí, aunque en el caso de México quizás sea especialmente más grave. Pero lo vivimos desde hace tiempo con las redes sociales. Hay un exceso de información que lo que produce es una saturación en las personas y una incapacidad de discernir entre qué es cierto y qué no es cierto, ¿no?
Lo pudimos ver en el estadio de La Corregidora y en Querétaro, en ese terrible episodio. Veíamos imágenes que resultaba imposible pensar que las personas que estaban grabando ahí pateando la cabeza no estuvieran muertas, ¿no? Bueno, luego la información oficial es que no han muerto. Se llegó a hablar hasta de 17 víctimas. Y en este país pues hemos conocido casos como el de los 43 estudiantes en Iguala. O sea, es posible que desaparezca tanta gente y se borre su rastro, ¿no? Pero a mí me resulta un poco complejo este caso concreto de Querétaro, pensar que haya 17 familias que no encuentran a una persona que acudió al estadio y que no se hayan manifestado. Quiero decir, puede ser que exista, pero me parece un poco difícil. Y volviendo un poco al tema de la desinformación, sobre todo a través de redes sociales, yo creo que cada vez es más conveniente educar a la población, no solo a los periodistas, en técnicas y herramientas para aprender a verificar la información que puede ser errónea o falsa directamente, ¿no? Sí. A mí, bueno, de Querétaro, a mí también me haría muy difícil creer que 17 familias no han hablado, pero también por otro lado, me haría muy difícil pensar que nadie había muerto, ¿no? O sea, yo sí siento que sí puede ser que había pocos y que sí, ellos sí los silenciaron. Tú mencionaste el caso de Ayotzinapa, un caso que yo he trabajado mucho, y muchos de los familiares me han dicho 1 y 2 y 3 y 5 veces les han ofrecido dinero para callarse y no seguir buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, seguro en muchos casos de violencia eso es que pasa, y por eso hay la confusión. Pero hablando de San José de García, de Michoacán, o sea, a mí me llamó mucho la atención una entrevista con Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, que fue en la radio de EMIR, donde él solo se enfocó en que sí era un fusilamiento o no. No de que hay una matanza, o sea, no era como, ay, no, es un lugar violento, o nos preocupa que tantas personas están muriendo así, en esa forma, solo que así el hecho fue, no se pusieron todos así, porque el video muestra eso, o sea, y uno dice, ¿por qué te importa? O sea, sí entiendo que como en parte de una investigación hay que ver que sí era fusilamiento o no, pero a él le parecía que no era un hecho grave si no fuera fusilamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aceptar tantas matanzas? Y yo me acuerdo que en fin de año salió, no me acuerdo en qué medio, pero una lista de matanzas, ¿no? O sea, de 5 personas por arriba asesinados, y eran como 50. Y cuando tú leías, yo no sabía de mitad de esos casos, yo siendo una periodista que sigue la violencia. Pero a ver, esto está surgiendo en estos días también, cuando el nuevo reporte de homicidios en México demuestra que hay una baja impresionante. Sí, yo creo que... ¿Dónde están los muertos? Yo creo que se trata de evitar el titular matanza, ¿no? Esa es una manera, o sea, lo que tú dices es muy ilustrativo, porque lo que preocupa es lo que va a salir como titular, ¿no? O sea, que haya muerto 17 o menos o más, otros decían que eran solo 11, se llevaron los cuerpos, ¿no? O sea, tuvieron tiempo 5 horas para limpiar todo, eliminar todas las pistas y llevarse a los cuerpos, una cosa que realmente es de locos. La policía, que tenía 2 elementos ahí, no salió. Mejor, porque hubieran sido 20 muertos, ¿no? Con los policías también seguramente se hubieran agregado a la lista de víctimas. Pero yo creo que ese es el objetivo básico, es decir, no, ya no hay matanzas, el número de homicidios está bajando. Y de alguna manera yo creo que también este hecho de la desinformación a veces es un poco deliberada por parte del público, ¿no? Yo siento que la diferencia entre los medios de antes y los de ahora es que ahora puedes bloquear, ¿no? Antes llegabas al lugar donde estaban los periódicos y podías escoger cuál comprar, ¿no? Hoy en día puedes ciegamente navegar en las redes, solo en aquellas que reafirman tu opinión, que convalidan lo que tú piensas y dices, y creo que esa es una de las características preocupantes de las redes sociales, el hecho de generar y hablando cápsulas. de ese tema, en estos últimos 3 años, la situación de la información en México se ha vuelto muy complicada. La situación de la información en México. Porque hay que interpretarla toda, hay que analizarla toda, hay que tratar de ver de dónde viene y qué es lo que pretenden. Hay mucha polarización, evidentemente, en medios de información que reflejan de alguna manera la posición de la población. Entonces, se ha vuelto muy, muy difícil entender qué es cierto, qué no es cierto, qué se está tratando de esconder, qué se está tratando de promover, cuáles son las campañas que se están llevando a cabo para difundir determinado tipo de opinión. Y francamente no sé hasta qué punto, sin embargo, todas estas estrategias pueden llegar a la gran parte de la población mexicana.
Porque yo no sé hasta qué punto la gran mayoría, por ejemplo, de los que votaron por Morena en el sexenio pasado, tengan acceso a todas estas informaciones, a todas estas versiones que nosotros estamos discutiendo en este momento. Entonces... ¿Hay algo? O sea, a mí lo que me sorprende es que estamos diciendo, ahorita las cosas han cambiado porque hay redes sociales y hay más desinformación. Y Mark Twain, lo vi hace poco, decía, estamos hablando de alguien que sí vivió hace más de 100 años, quienes leen, que cuando no hay periódicos la gente no está informada, pero que cuando leen los periódicos está desinformada. O sea, esto no es algo nuevo. Sí, justo iba a decir, a mí lo de las cifras y de homicidios, de muertos y manipulación de cifras, para mí no tiene nada que ver con redes sociales. O sea, es algo que ha pasado, yo soy de Nueva York y yo sé mucho que en partes que estaban gentrificando y querían que había nueva población, manipulaban las cifras de, pues si fue crimen así, pues ya podemos como ponerlo en un crimen menos grave para que ya no hay cifras y esta gente llega, etcétera. Entonces, que yo diría al contrario, que las redes sociales ayudan para que sepan que estos cifras no son ciertos, ¿no? No porque no existe desinformación en redes sociales, porque existe mucho, ¿no? Pero yo pienso mucho como en asesinatos de personas negros en Estados Unidos a manos de la policía. Esas cifras han existido por siempre. Pero ya cuando tienes los videos, ya la gente ve, esta cifra está ahí muy alta y ya ves los videos y ya hace un clic. Pero aquí lo que está en cuestión un poco también es la versión oficial, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, en el caso de Michoacán, si no hubiéramos tenido ese vídeo, ¿quién se hubiera enterado de este caso? Quizás no hubiéramos sabido que eso pasó. O sea, sí que es verdad que las redes, o la guerra en Ucrania, por ejemplo, pues ya está retransmitida por Twitter, ¿no? Entonces, sí que ha traído cosas buenas, pero a la vez yo creo que ha traído demasiada información y nos ha dejado pocas herramientas a muchas personas para tratar de dividir y ver qué hay una dificultad para procesar la información y al mismo tiempo mucha gente fanática, ¿no? Fanática que impulsa determinada... Cuando dicen bots, yo puedo creer que hay bots, pero yo conozco personas que son peor que bots, ¿no? O sea, que son mucho más cerradas, incapaces de escuchar una versión que les ponga en duda, ¿no? Me gusta, ¿eh? Yo conozco una camisa, ¿no? Que diga, yo conozco gente que es peor que un bot, más que bot. A ver, quizás aquí también la cuestión es, estamos hablando de hechos, los que están aquí en duda, los datos oficiales, y que si fueron muertos o no hubieron muertos y qué pasó, estamos hablando de actos de bárbaros, ¿no? ¿Hay posibilidad de llegar a la verdad en esto? O sea, ¿o hay ya un miedo? O sea, los periodistas realmente, o sea, ¿estamos en situación o estamos listos para buscar la verdad en estos temas? ¿O también ya se va a quedar mejor bueno, luego vemos? Videos. O sea, vemos el caso de Apatzingán, ¿no? Donde dijeron que se fue una pelea entre dos grupos y que la policía estaba involucrado, ¿no? Y los periodistas Laura Castellanos, entre otros, que fueron y entrevistaron a la gente que dijeron, no, era la policía, o sea, no fueron asesinados por otro grupo o otro policía comunitario o autodefensa, etc. Entonces, y ya cuando querían publicarlo, el medio, estoy casi seguro que fue el Universal, pero no 100% seguro, no quiso publicarlo, ¿no? O sea, les costó mucho encontrar el medio que iba a publicar una versión que desmentía la versión oficial del gobierno. Por eso también vemos esto mucho en redes sociales no formales, ¿no? O sea, en medios así que salen en redes sociales nada más. Pero creo que toca en todos esos lugares donde hay masacres, que alguien va a Tlatlaya y dice, no, ellos no fueron armados en el momento que el ejército los mató, ¿no? O sea, no fue un enfrentamiento, ¿no? O sea, toca, y eso fue investigación de una colega de extranjeros, de Pablo Ferri y otros. Pero punto es, toca que los periodistas van, y luego los periodistas mismos, como sabemos en ese país, están en riesgo por mostrar otra versión que la versión oficial del gobierno. Yo creo que este tema lo vamos a seguir abordando pues, en muchos problemas, en muchos programas más de extranjeros, porque es un verdadero problema en el que estamos sumergidos aquí en México. Más allá de en el mundo, aquí hay miedo, ¿no? Además, en la prensa. Vamos a tenernos que ir a un corte más y volvemos con un tema económico, querido Máximo. Volvemos con algo que nos toca los bolsillos y que nos inquieta, que es la inflación. Pues el alza de los precios duele mucho y duele a todos. Creo que es un problema actual, mundial, y Máximo,
explícanos un poco, muy brevemente, qué es lo que está pasando en el mundo con este tema. Es un fenómeno que inició con la pandemia. A final del 2020, principios de 2021, cuando se empezó a tratar de reanimar la economía mundial, resultó que en las cadenas de suministro de todos los productos faltaban piezas. Faltaban piezas porque la empresa había cerrado, porque a lo mejor estaba abierta, pero estaba trabajando abajo de su ritmo normal. Y entonces eso empezó a provocar que no llegaran todos los productos al consumidor final. Esa escasez de productos hacia el consumidor final evidentemente provoca un exceso de demanda con respecto a la oferta que levanta los precios. Y eso prácticamente es un fenómeno que ha afectado a prácticamente todos los sectores de la producción en el mundo, incluyendo a las cadenas de producción en el ámbito de la energía. Y además ha provocado mucho desorden todo esto, porque entonces los productores están tratando de buscar proveedores alternos, muchas veces más cerca de donde están, porque ahora resulta que también como parte de este desorden hubo un problema de movimiento de containers en el mundo, que también provocó alza en el precio de los containers, porque no se pueden recuperar los containers que están en algunos países y eso, ¿no? O sea, entonces estaremos explicando esta inflación no por una devaluación de la moneda, no por un exceso de endeudamiento y de producción de dinero, sino más bien de suministros. Es correcto. Y lo que pasa es que parecía que era un problema que se podía resolver muy rápidamente. Pero no es así. Ya los gobiernos y los propios bancos centrales se están dando cuenta que esta reconfiguración de las cadenas de producción en el mundo no va a ser eterna, pero sí va a llevar más tiempo de lo que se pensaba en un principio. Y bueno, entonces una vez que empezamos a notar este fenómeno, empezamos a ver que en Argentina hay 50% de inflación, que en lugares como Venezuela, bueno, eso ya lo sabíamos, estamos más allá de los 200. ¿Qué hacen los distintos países del mundo, ¿no? Y cómo está reaccionando México, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones está tomando y qué otras decisiones se están tomando en el mundo? ¿Cómo se abre el panorama de decisiones ahora? Solo para agregar lo que decía Máximo, bueno, luego viene la subida del precio del petróleo, ¿no? O sea, para completar el panorama por la guerra, precisamente, sube el petróleo, pues ya se pueden ver los estragos de la guerra superó los $100 ahorita. el barril, ahora creo que está bajando un poco, pero ya es una subida constante y eso pues afecta mucho, sobre todo en México, donde la gasolina se subvenciona, donde hay o sea, es muy complicado y eso, como sabemos, tiene un efecto multiplicador, ¿no? También Cuando a los sube la países energía. productores de petróleo les conviene que suba el precio porque van a recaudar más de esa venta, ¿no? del petróleo. En el caso de Europa también se junta con la guerra de Ucrania, como estábamos mencionando. La mayor parte de Europa depende mucho para producir electricidad de Rusia, del gas ruso principalmente. Y esto va a ser un problema que ya está disparando la factura de la luz en todos los países europeos a niveles históricos nunca vistos. En el caso de España no tiene tanta dependencia como otros países. España solo importa un 20% de gas de Rusia, el resto lo importa de Argelia. Entonces, en este caso se ha salvado un poco, pero la factura de la luz sigue subiendo porque precisamente, aunque produzca su electricidad con gas propio a nivel nacional, el precio del gas está subiendo, entonces el precio de la electricidad también va a subir. Digamos que donde más se está notando es en la factura de la luz, y eso no es cualquier cosa de mi factura a final de mes de mi casa, porque al final todos los negocios tienen que pagar la luz y si les subes mucho van a subir sus precios, así sube el pan, así sube la leche, o sea, entonces, petróleo, afecta a todo. energía. Y como preguntaste, que sí, ya podemos ver el efecto, ¿no? En México. Hace 3 semanas yo fui a mi tienda de la esquina para comprar un cuarto de queso Oaxaca y me dijo que estaba en 40 el cuarto, ¿no? Y yo dije, ¿40? Porque antes estaban 20, o sea, antes de la pandemia estaban 24, de repente la pandemia en 29 y ya 40, ¿no? Y yo que le di una cara así y él dijo, pues la guerra en Ucrania. Y yo dije, no. Y él dijo, y sí, respondió, el marchante nos dice, pues sí es absurdo, pero es lo que a mí me dicen. O sea, tal cual están diciendo que subió el precio, ¿no? Y uno, yo no soy economista, pero como que sí, viendo que obvio puede impactar por el petróleo. Y hoy estaba escuchando una entrevista muy interesante con Raj Patel sobre pues el impacto en Rusia y Ucrania son
los graneros del mundo, que una gran parte del trigo exportado al mundo viene de ahí, y también Rusia es el número 1 de fertilizante. A mí me gustaría investigar, saber de qué tanto, que sí hay fertilizante en México que sí viene de Rusia, 30%. ¿no? Sí, sí. Mira, Sí, sí, alguien lo ya miré lo justo. investigó, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Entonces también eso tiene que ver. Yo creo que la guerra en Ucrania no tiene que ver con el precio de los limones, pero... Esa es otra guerra. No, la de hecho, verdad. los limones es por la delincuencia organizada, Sí, por el esa es crimen otra guerra. organizado, Esa ¿no? es otra Eso es en guerra. Michoacán. La de los está en- El tema de aguacates y Michoacán, limones. yo hace un mes que aproximadamente se empezó a ver claramente el aumento en el limón y el aguacate. Pude entrevistar a algún agricultor y algún distribuidor que está un poco en mitad de la cadena, ¿no? de suministro. Y sí me mencionaron el tema de los fertilizantes, bueno, me mencionaron el tema de malas cosechas el año pasado por lluvias torrenciales, me mencionaron el tema de la violencia en Michoacán, pero también me mencionaron el tema de que los fertilizantes han aumentado mucho de precio y eso les ha obligado, y eso sí que puede tener que ver, porque si el 30% se importa de Rusia, pues obviamente se va a ver afectado el... Y en Ahora, cuanto a las el nivel de inflación en México es, 7, ¿no? dentro de los países de la OCDE, está entre los más altos. Es muy parecido al de Estados Unidos, lo cual es bastante comprensible, puesto que México prácticamente comercia casi exclusivamente con Estados Unidos, entonces la canasta de productos que se mueven de un país a otro y los efectos de los precios en esos productos se distribuyen entre los dos países. Y las medidas que se están tomando en México hoy en día son similares a las que se están tomando en algunos países europeos. O sea, se está tratando de aumentar el subsidio a la gasolina para evitar que el precio de esto pueda tener un efecto de dominó con respecto a todos los demás ¿Te parecen productos. las decisiones correctas? A corto plazo sí, normalmente son decisiones que no pueden ser mantenidas por mucho tiempo porque tienen efectos negativos. Porque, fuertes en las por finanzas. un lado, digo, estamos en un gobierno que apoya a las clases más desfavorecidas, pero se puede pensar que el subsidio a la gasolina no forzosamente va a ese tipo de población. O sea, Sí, porque la gasolina tiene efecto en todos los demás precios. Si piensas nada más en el hecho de que quién maneja un coche, tienes razón, ciertamente no. Pero si piensas en el hecho de que todos los productos, sobre todo en un país como México, que no tiene red ferroviaria prácticamente, tienen que moverse usando gasolina, entonces sí es una medida que puede proteger a toda la población. Yo creo que sí, que el tema de la gasolina puede ser uno de los que más afecta en México, es un tema sensible, recordamos, ¿no?, el gasolinazo del 2017 con Peña Nieto, estaba revisando las cifras y realmente cuando entró López Obrador estaba en torno a 19 pesos el litro y ya estamos por 21, 22 dependiendo del lugar, cifra o un aumento bastante similar al que provocó el estallido social con Peña Nieto. Entonces yo creo que ahí López Obrador sí que tiene que estar preocupado y ocupado en tratar de que no suba más sin ofrecer demasiados subsidios y a la vez sin aparentar que esto le viene bien, porque en el fondo a los países productores de petróleo esto les viene bien, que suba... México tiene una configuración extraña porque es productor de petróleo, pero es importador de gasolina También. todavía. Entonces, y subsidia la gasolina. Y entonces es precisamente parte de lo que este gobierno dice que quiere resolver porque quiere dejar de importar gasolina y utilizar todo el petróleo que se extrae en México para refinarlo. Hoy en día el efecto es difícil de calcular en México, ¿no? Porque se ven dos lados. ¿qué podemos temer ahora que si a corto plazo, o sea, si sigue subiendo, ¿no?, si siguen subiendo los precios, estallidos sociales en México, Yo tengo más en la Argentina, única esperanza ¿hacia que yo dónde? tengo es que esta dependencia del gas ruso en Europa pues dé lugar, por ejemplo, en Alemania es más o menos el 50-60% la dependencia, ¿no?, del gas que viene de Nord Stream 1. Yo lo único que veo con optimismo es que ojalá ahora sí se pongan en serio los europeos a buscar energías limpias, a lograr una cierta autonomía energética, no porque tengamos algo malo contra Rusia, sino específicamente por el clima, ¿no? Yo creo que esa es una de las posibilidades que ahora se ha abierto y por suerte hay muchísimo en ese sentido ahora, por lo menos yo lo veo en Alemania, ¿no? Es un deseo de una vez por todas dar el salto hacia Pero lo es solar, interesante ver eólico. cómo esta situación nos está mostrando que estamos todavía muy lejos de la Sí, transición sí. energética, que antes estaba en todos los periódicos y parecía algo muy inminente, y no es cierto, el mundo sigue siendo, estando muy dependiente de gas, de petróleo, de las... Pareciera que de lo que menos se habla en realidad últimamente es de clima, ¿no? Eso es lo más grave. A mí yo quisiera que acabara de una vez la guerra, porque digo, todo el mundo está concentrado en eso,
Sí. Y la guerra con la naturaleza es una guerra mucho más devastadora, ¿no? La que estamos teniendo nosotros contra la naturaleza. España tiene como meta el 60% de su energía producida con renovables en el 2025-26, si no estoy mal, o sea, ya, dentro de muy poco. Sí. Yo creo que la pandemia por un lado y la guerra por otro están dando las excusas perfectas para que al menos los países y sociedades que se lo puedan permitir, porque esta es otra cosa, queremos empujar a todo el mundo a invertir en renovables y a lo mejor hay países que tienen pocos recursos y esos recursos los tienen que destinar a otras cosas, no a renovables que son caras por ahora, ¿no? Al menos ese proceso de transformación. Andalucía, en Estados Unidos, ¿qué onda con la inflación? 30 segundos. Sé que es un tema muy sensible. Inflación en 30 segundos. Bueno, eso sí, no. Para ser honesta, no lo he seguido, pero iba a responder. Responde eso, por favor. No, que también eso entra en Estados Unidos, están hablando, o sea, Biden una prioridad es de autos eléctricos y eso implica otra guerra, o sea, no una guerra por petróleo, pero por todos los minerales que usan en las... Es que todo el problema es que la energía limpia, ¿qué tan limpia es? ¿No? Eso es todo otro debate, pero, o sea... No, tienes otro programa. Tenemos otro programa. Digamos que bajemos el consumo en general. Corte. y nos vamos a volver con el asunto de Chile, que me parece que puede cerrar este programa con una nota un poquito más esperanzadora. Sí. No nos deje, volvemos pronto. Pues yo estoy muy triste porque no sé cuándo los vuelva a ver, ya se está acabando este programa, pero muy contenta porque parece que suceden cosas esperanzadoras en el Cono Sur, en Chile. Andalucía, estuviste ahí para el cambio de mando en la presidencia, ahora está ocupando el cargo de presidente de la República un joven de 35 años llamado Gabriel Boric. Cuéntanos un poco. Sí, pues tuve el privilegio para ir a Chile la semana pasada y cubrir el cambio de mando de este presidente que no solo es esperanzador por ser joven, pero también por ser, para mí, por ser de la izquierda, por venir del movimiento estudiantil y también es como resultado del estallido social que pasó en Chile en 2019, que fue, o sea, yo que apenas fui a Chile y comparándolo con México me pareció carísimo, ¿no? Y cada vez que dije, ¿esto cuesta eso? Y la gente dice, ya entiendes, ¿no? O sea, era como la respuesta siempre era que yo ya podía entender porque ellos tenían un estallido social y como ruptura porque tan cara que las cosas eran y que la gente ya no alcanzaba, ¿no? Y en el discurso de Boric, él habló mucho sobre la gente desfavorecida, ¿no? La gente que no podía pagar para ir a la universidad, que tiene deudas médicas, que los campesinos que los están robando el agua. O sea, escuchando ese discurso, yo estaba enfrente del caso de la moneda con todos miles de jóvenes. O sea, realmente era como para llorar y que ver la esperanza en sus caras y que sentir que realmente por fin tienen un presidente después de Piñera, que era muy conservador, y después de también en la primera ronda en las elecciones en Chile ganó Kast, que es como muchos consideran que es fascista, que tenían familiares nazis y que decía que tenía respeto para personas de la dictadura. Entonces ya ver un joven que prometiendo preocuparse por las personas, incluso las personas que aún son presos políticos desde el estallido social, donde muchas personas murieron así asesinados por las fuerzas públicas, ciegos porque tiraron a sus ojos así intencionalmente, ¿no? Y que una de las cosas más importantes, yo creo que para la gente chilena y también gente en todo el mundo, fue que terminó su discurso diciendo cómo pronosticará hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos, viva Chile. Y eso que él hizo referencia muchas veces a Allende, desde la dictadura ningún presidente en Chile ha hecho esa referencia a Salvador Allende. Ok, uno escucha a Boric y siente que está ahí perfectamente el sueño de cualquier joven idealista que quiere el mundo igualitario, la paridad con las mujeres, los pueblos indígenas, en fin, están todos los temas que preocupan a los jóvenes idealistas de izquierda. ¿Esto es realista? O sea, ¿va a poder hacer esto? Yo creo que ahí hay que diferenciar muy bien, o sea, estoy muy con tu sentimiento y tu sensación, ¿no? Yo tuve la misma sensación, pero a mí me da la impresión también que esta es una nueva izquierda, ¿no?
La nueva canciller de Chile, por ejemplo, Antonia Urrejola, era parte de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ella, antes de ser la canciller de Chile, se ocupó, por ejemplo, del caso de Nicaragua, ¿no? Y si uno ve todo lo que Urrejola hizo en Washington, en Costa Rica, para tocar el tema de Nicaragua, vemos que es otra izquierda. O sea, es una izquierda que no tolera lo que pasa en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso para mí me da una doble esperanza. O sea, Boric no es Maduro, Boric no es Ortega, Boric no es Evo Morales. O sea, es una izquierda que ha tomado también con seriedad, ¿no?, el desafío de hacer una democracia y de no, a nombre de la izquierda, ¿no?, comenzar a constituir, digamos, un poder inamovible dentro del mando de un país, ¿no? Creo que eso es lo más interesante y me parece que por esa razón Chile está dando un salto más allá todavía, ¿no? Y mucha gente critica, o sea, yo incluso, de hecho fui un parte para Cambio de Mando y otro para un podcast que estoy trabajando relacionado a militantes de la, o sea, guerrilleros durante la dictadura. Entonces que entrevisté a algunos exguerrilleros, o sea, sí están como, ay, pero ¿cómo no tiene, o sea, están muy decepcionados que él no quiere tener relación con esas otras figuras de la izquierda en latinoamericano, ¿no? Entonces sí es interesante esa ruptura, pero es una de las cosas que le hace a ellos desconfiar de él, ¿no? Pero también creo que es importante ver que, no sé qué es el Congreso o el Senado, pero la derecha aún sí tiene mucho poder en Chile. Entonces muchos están diciendo, a ver, tenemos esperanza en él, pero no sabemos qué tanto él realmente lo va a lograr hacer por todas las fuerzas que están en contra de él y que tienen poder. Yo creo que después de las protestas del 2019, que fueron un clamor popular contra las políticas neoliberales del gobierno de Piñera, se produce una ruptura social y también se pudo ver en los resultados de las elecciones cómo la sociedad está dividida entre dos modelos irreconciliables aparentemente. Y yo estoy también con Rafael en el sentido de que Boric podía representar una izquierda rupturista en la línea de Ortega y Maduro, y cuando ha tenido que nombrar su gabinete y cuando ha tenido que presentarse como presidente, se ha presentado como presidente de todos los chilenos y ha querido dejar a un lado los extremismos o soluciones radicales para tratar de reconciliar a la sociedad chilena, que no olvidemos que también este año tiene la reforma de la Constitución, que se va a votar en referéndum y que yo creo que va a marcar mucho la presidencia de Boric, porque tenemos que ver qué texto sale. Eso es lo curioso, ¿no? Que Boric va a gobernar un tiempo con la vieja Constitución, de la dictadura. Luego en agosto va a comenzar con una nueva Constitución y entonces ahí se va a definir un poco lo que tú decías, ¿no?, el peso que puede tener la derecha eventualmente. Chile sigue siendo en muchos sentidos un país muy conservador y por eso también acepta a Boric, ¿no? O sea, porque también tiene ese perfil. Hay que recordar que cuando hubo el estallido social, uno de los pocos dirigentes de la izquierda chilena que aceptó la fórmula de Piñera para avanzar hacia la Asamblea Constituyente fue Boric. Y Boric fue calificado en ese tiempo como traidor. En las calles, en los piquetes, en los bloqueos, la gente que estaba sublevada en el estallido social le dijo traidor por firmar solitariamente, incluso casi lo expulsan de su partido en ese momento, el 2019, y luego se convalida que él tenía razón. Frente a todo el radicalismo del estallido social, él se fue del otro lado y ahora me parece fantástico que él esté conduciendo el proceso, ¿no?, digamos, encauzando esto, que ya tiene muchas alarmas en América Latina. O sea, podemos ser de izquierda, pero no podemos aceptar regímenes que se autoperpetúen, que no quieran salir del poder, que desconozcan la voluntad popular, quizá, a veces que ejerzan la represión. Le acaban de dar 8 años de cárcel a la hija de Chamorro en Nicaragua. Es decir, eso no puede seguir siendo de izquierda. Ahora, Entonces, ese paso negociador que dio Boric, al que te referías ahorita, tiene que ser la tónica de aquí en adelante de su gobierno, porque va a necesitar negociar mucho con la derecha, con las empresas. Cambiar un país ciertamente no es, como decías, una cuestión de idealismos nada más. A la hora de ser presidente se tiene que empezar a trabajar y trabajar, sí, en base a una izquierda moderna que sepa negociar y que sepa trabajar desde el punto de vista político con todas las fuerzas políticas. Boric dio un paso importante, pero lo hizo una vez. Ahora tiene que ser algo seguido y continuo en su gobierno de aquí en adelante si quiere realmente obtener resultados. Me gustaría regresar al tema de la Constitución, ¿no?, que apenas está saliendo borrador y donde aborto será legal y libre en Chile, ¿no? Algo que ya apenas estamos viendo en Colombia,
un poco en México con la decisión de la Suprema Corte que vimos en Argentina, ¿no? Entonces eso también es algo histórico, que es una lucha de las mujeres que lleva muchos años, que en la nueva Constitución incluso leí algo sobre la educación sexual y que reconoce otro tipo de género y no binario, o sea, como que sí en la Constitución ya veremos que se aceptan o no, pero como que sí están debatiendo y incluyendo cosas que nunca se han visto en otra Constitución. Sí, eso probablemente le va a ayudar a renovar el país sin tener que tomar él todas las decisiones, sino que ya le van a dar un manual de cómo puede seguir hacia adelante. Y luego otro tema, Chile, pese a ser un país pequeño y de poca población, el año pasado fue el que más creció a nivel económico, o sea, fue un 11% creció su PIB, según he consultado antes, y ese es un tema que yo imagino que querrán mantener y no hacer muchas políticas contrarias que puedan revertir esa tendencia, o sea, tratar de ir transformando el país, pero aprovechándose del impulso de ese crecimiento económico. Y ahí uno de los temas quizás sea lo de desprivatizar servicios básicos como el agua que se habían privatizado y que dejan a mucha población vulnerable, ¿no? Al final son servicios que necesitas indispensablemente todos los días de tu vida, tengas o no dinero, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que si es capaz de conjugar estas dos opciones, llevar unas políticas de izquierdas con las que se identifica, pero sin irse a un punto radical y sin dejar de escuchar a otra parte de la sociedad que hasta ahora no estaba conciliada con ellos, pues creo que puede ser un proyecto ilusionante y un faro también para la región, para otros líderes. ¿Faro Sí. está solo o van a haber aliados? También hay la esperanza de que se resuelva el problema indígena, ¿no? Para llamarlo problema de alguna manera. Y pero él dijo, no es un problema. Eso me llamó, perdón por interrumpir, pero me gustó mucho cuando él habló, él dijo, no es un conflicto mapuche. O sea, el conflicto es que el Estado quita los tierras. O sea, entonces él cambió un poco, decir, no vamos a nombrarlo siempre, es como el conflicto de ellos, ¿no? O sea, es como está actuando el Estado. Pero un día después, o sea, pocos días después del cambio de mando, fueron algunos secretarios del gobierno a comunidades mapuche, pero sin realmente avisar que iban a llegar y sí dispararon. Ajá, entonces, o sea, no dispararon ellos, pero sí dispararon en el aire porque dicen, aún hay muchos presos políticos mapuches y no es como solo que entran y ya van a llegar y poder negociar, ¿no? O sea, hay que arreglar más cosas. En un país donde, digamos, más grande que Chile, digamos, en cuanto a población y también en cuanto a, digamos, problemas internos de violencia, de periodismo, en fin, digamos, más agitado como México, ¿hay elementos que se pueden retomar? O sea, ¿hay posibilidad de que es otra izquierda entre aquí? Lo que decía Pablo hace ratito, yo creo que es un punto muy importante, hasta dónde se tiene que fijar la frontera de qué es lo que tiene que ser privado y qué es lo que tiene que ser público en una economía. Yo creo que si Chile toma las acciones correctas para desprivatizar algunas cosas que evidentemente están provocando ahorita problemas, podría ser un modelo que también le podría servir a México para decir qué es lo que porque se puede ir al extremo de Estados Unidos en donde todo es privado, pero es una economía enorme que se regenera sola. En los países que necesitan apoyo del gobierno central para poder impulsar el crecimiento, no se puede privatizar todo porque entonces acabas afectando a grandes partes de las poblaciones. Y entonces yo creo que ese dilema al que se enfrenta México hoy en día de qué es lo que tiene que ser privado y qué es lo que tiene que ser público, está la reforma Chile como energética. laboratorio. Como laboratorio podría ser un faro para México. Bueno, fue laboratorio para Estados Unidos y los Chicago Boys hace 50 añños, ¿no? O sea, yo creo que ahora el laboratorio puede ir del sur al norte, precisamente, ¿no? O sea, yo escuché el otro día una entrevista a uno de los más cercanos, digamos, colaboradores, Giorgio Jackson, de Boric, ¿no? Que es como su secretario privado. Y él dijo una cosa que yo nunca había escuchado hace mucho tiempo decir a alguien de izquierda, que el fin no justifica los medios, así de simple. Es decir, que el medio es el fin, o sea, que ambas cosas están, o sea, si tú quieres hacer un Estado democrático, igualitario, en justicia, no puedes emplear métodos que no tengan esas características, ¿no? En otras palabras, es un desvío muy fuerte de una América Latina que durante mucho tiempo vivió la idea de que con la lucha armada se podía llegar a una sociedad mejor. Una muy fuerte de cualquier política ejercida desde Maquiavelo hasta hoy. Sí. Entonces, para mí, escuchar con alivio, digamos, a Giorgio Jackson decir, no, el medio es el fin, y si en serio queremos llegar, digamos, a una sociedad democrática, con oportunidades, con justicia social, no podemos construir una dictadura de izquierda, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, no podemos forzar las cosas al extremo de que haya solo un núcleo de decisión, ¿no? Y entonces
Mientras más democracia haya, aunque no nos gusten los resultados, pues estamos avanzando en el camino. Y sin perder de vista a Petro en Colombia, a Lula en Brasil, Correcto. al final, después de este año, pues se puede teñir todo el mapa de Latinoamérica de una corriente de izquierdas que esperemos que Boric, entre otros, pueda liderar desde la moderación, y incluyendo a toda la sociedad, ¿no? Pues veamos cómo la circunstancia... Tenemos que terminar el programa. Sí, no, solo una cosa que me llama mucho la atención estando ahí es la falta de interés internacional. Incluso latinoamericano, había muy pocos medios internacionales cubriendo el cambio de mando y como que yo lo vi muy poco en los medios internacionales. Como que Chile aún sí puede ser una esperanza e inspiración para otros, pero siento que Chile sigue siendo muy aislado y un país para varios países que no es relevante. Pero en extranjeros estaba. ¿Extranjeros estaba? Sí. Ajá. Tienes toda la Primera fila. razón. Y nosotros no vamos a quitar el dedo de ese renglón. Muchísimas gracias a todos Gracias ustedes. a Espero ustedes. que nos volvamos a reunir en torno a esta mesa para seguir analizando el mundo. Gracias. ¿Qué está Gracias. pasando? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí. Gracias al equipo de TV UNAM. Y nos vemos el próximo mes con mi compañera Ixchel Cisneros.